Los trastornos mentales han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Diferentes investigadores y corrientes psicológicas han contribuido a su detección y tratamiento. Las estadísticas resultan alarmantes. Hoy en día, las enfermedades mentales son el tercer motivo más frecuente de incapacidad laboral y la probabilidad de desarrollar una psicopatología al menos una vez en la vida ronda el 43%. Pero los trastornos mentales no son un fenómeno de los tiempos modernos. Seguramente siempre han existido. Desde antes de Cristo se buscaba remedio para las personas que manifestaban un comportamiento o unas emociones diferentes y que podían suponer un peligro para ellas mismas o para su entorno. En la antigüedad se partía de la base de que los malos espíritus, los demonios o los conflictos entre Dios y el demonio originaban comportamientos anómalos. Por entonces, el tratamiento se limitaba sobre todo al exorcismo, a expulsar los espíritus o el diablo del cuerpo de quien padecía esos síntomas. El desconocimiento de las enfermedades en los tiempos bíblicos y en la Edad Media llegaron a que se consideraran como diabólicos todos los tipos de comportamientos producidos por trastornos mentales o neurológicos o comportamientos inusuales. De acuerdo a diferentes religiones, lo maligno se encarna en el demonio, un espíritu oscuro que presuntamente se apodera de las personas y las transmuta hacia un estado de enfermedad y locura. Para luchar contra esa fuerza diabólica nació el ritual del exorcismo. Esta práctica religiosa o espiritual, realizada contra una fuerza maligna, utiliza diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus o brujos. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos o incluso lugares como pueblos o casas. El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita o reliquias. Los sacerdotes de la Iglesia Católica para la realización del exorcismo lo hacen bajo lo estipulado en el ritual romano. En el año 1999 el cardenal Jorge Medina Estevez presentó de forma pública la nueva versión del ritual romano en la Ciudad del Vaticano. Tal actualización fue el resultado de más de 10 años de trabajo y fue aprobado por Juan Pablo II para su uso en todo el mundo. Este ritual fue modificado a causa de las peticiones de la Conferencia Episcopal Alemana para que el exorcismo fuese eliminado. Peticiones movidas en gran medida por lo sucedido en el exorcismo de la joven alemana Anneliese Michel. Más allá del discurso sobrenatural que habita en los exorcismos, existe una disputa científica entre lo que ocurre durante y después de estar poseído. Los creyentes dicen que un demonio se manifiesta en el cuerpo de una persona, mientras que los científicos aseguran que solo se trata de un estado esquizofrénico. En realidad no hay pruebas contundentes del huésped maldito y cuando el enfermo muere se acusa a su familia de negligencia médica.
La historia de la adolescente alemana Anneliese Michel es uno de los casos más conocidos de exorcismo y posesión demoníaca, con un final espantoso. ¿Quieres saber por qué? A continuación te contamos todos los detalles. Anneliese nació en 1952 en el seno de una familia católica con una religiosa madre que creía que la única forma de redimirse de sus pecados era a través del dolor. Anne creció tratando de ser la niña buena que su mamá quería, por lo que mientras el resto de las personas de su edad intentaban rebelarse y divertirse, ella llegó a dormir en un piso de piedra desnuda para expiar los pecados de los drogadictos que dormían en la estación de tren local. Pero todo empieza a cambiar en 1968, cuando la joven cuenta con 16 años de edad. El primer aviso fue el comienzo de crisis terribles en las que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar. Sus padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica Würzburg. Los médicos concluyen que Anneliese tiene epilepsia, la internan y empiezan un tratamiento de larga duración que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Anneliese se sumerge en una profunda depresión y cuando reza empieza a ver sombras, oír voces que le ordenan y a tener visiones demoníacas. En 1970, tras 2 años de sufrimiento en los que los medicamentos no hacen efecto, Anneliese empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan, todo esto provocando que ya no pudiera seguir asistiendo a la universidad donde estudiaba pedagogía. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer también que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando además un aroma a podrido. El pastor Ernst Alt, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, asegura que hay que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al obispo de Würzburg. La petición es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para tener paz de espíritu. Para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos, presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo, debe demostrar xenoglosia, la cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no sabría. La conducta de Anneliese empeora. La chica se niega a comer la comida que le presentan. En su lugar come arañas, moscas y carbón. Duerme en el suelo. Bebe su propia orina. Grita por horas. Destruye los objetos religiosos y se golpea a sí misma. Asimismo, agrede y desvela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más débiles. Además, los golpea y los muerde. En septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Anneliese y los síntomas que presenta, decide por fin asignar al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt para que procedan con el exorcismo. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros. Aseguraba que en su ser se encontraban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un sacerdote francés con un abominable registro de actos en el siglo XVI. Después de la aprobación del obispo, Renz y Alt procedieron a realizar 67 exorcismos durante 10 meses, 2 sesiones por semana regularmente. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente 4 horas. Un total de 40 cintas de audio se grabaron durante los exorcismos.
En ocasiones los ataques de Anneliese eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Anneliese perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimento. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones, que es un gesto de flectar brevemente la rodilla derecha hasta el suelo con el torso erguido, ya que lo realizaba obsesivamente en las sesiones de exorcismo. Poco a poco su salud se deterioraba más. Tenía la nariz y los dientes rotos, numerosas heridas y presentaba síntomas de desnutrición. El último exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Para entonces Anneliese estaba en un estado deplorable. No solo sufría de neumonía, sino que también estaba desnutrida y deshidratada. Su condición era tal que no pudo soportar la intensidad del ritual y falleció en su casa tras decirle a su madre que tenía miedo. Anneliese murió pesando 30 kilos a los 23 años. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? A los 2 exorcistas y los padres de Anneliese se les acusó de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1984 y se convirtió en un gran espectáculo en los medios de comunicación. Según la autopsia, la chica murió por desnutrición. Los especialistas médicos declaraban que si la hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, su vida hubiera podido salvarse. Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de demonios, exponiendo las cintas que pudieron captar de todos los hechos. En ellas se pueden escuchar las voces guturales provenientes de la joven. Las grabaciones también muestran 2 voces diferentes, pero simultáneas, y el dominio de idiomas que la chica supuestamente desconocía. Sin embargo, los psiquiatras aludían a la teoría de inducción doctrinaria. De acuerdo a esta teoría, los sacerdotes proporcionaron a la joven la información que utilizaría para su conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Los 2 exorcistas son declarados culpables con una sentencia de 6 meses de prisión con libertad condicional. A los padres también los encontraron culpables, pero no se les pidió que cumplieran condena. Se consideraba que habían sufrido mucho, según el criterio de la ley alemana. Varios años después de la muerte de la joven, específicamente en 1984, obispos alemanes solicitaron a Roma que revisara el rito del exorcismo a la luz del caso Anneliese. Aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas, el Vaticano realizó una actualización del rito en 1999, la primera desde el siglo XVII. Entre ellas, destaca la necesidad de que los exorcistas también tengan entrenamiento médico. 2 años después de su muerte, los padres piden la exhumación para comprobar si el cuerpo de su hija se conservaba de manera anormal. Según las autoridades, el cuerpo presentaba los signos de descomposición naturales. Los que creen en la verdad de la ciencia consideran poco menos impensable y absolutamente ridículo que nadie pueda creer estas cosas en nuestros días, y pretenden hacer uso de los mecanismos de la justicia para impedir que otros practiquen sus creencias. Desde el canal Signos del Cosmos tenemos la certeza de que la base de la convivencia democrática es la convicción de que nadie puede atribuirse la posesión de la verdad e imponérsela a los demás. ¿Pero qué opina usted? ¿Caso de posesión o trastorno mental? Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.